Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de las elecciones regionales aquí en nuestro país, Venezuela. Una de las preguntas que se debe hacer es si las elecciones regionales atraen, digamos, una concordia o un conflicto entre los opositores. Es decir, hay muchos opositores, que son los líderes, sobre todo los líderes que no están de acuerdo en ir a las elecciones regionales porque consideran que es como darle una carta blanca al gobierno. Y otros opositores consideran que no deben ni pueden perder el espacio porque las elecciones es en un país democrático, la única alternativa para tomar el poder son las elecciones. Y por lo general, en los 193 países que forman parte de la comunidad de las Naciones Unidas, de todos los países dirimen su situación, sus problemas políticos a través de las elecciones. Entonces, esa diatriba que está comentada entre los opositores de si van o no van, algunos dicen que tiene que ser una unidad completamente sellada para poder concentrar los votos opositores y poder ganar las elecciones. Porque según sus análisis, según sus encuestas, según sus preliminares que ellos calculan o que han calculado a lo largo de los últimos 6 años, ellos tienen el control o manejan el 80% del electorado. Pero si nosotros hacemos un pequeño análisis de lo que ha acontecido en los últimos 6 años, nos damos cuenta de que en las elecciones del año 2015, que fueron las elecciones para la Asamblea Nacional, participó el 75% del padrón electoral, que fue una participación que se considera excelente, ya que es una participación o unas elecciones que se realizan a través de la Asamblea Nacional. Y en esa participación electoral del 75%, que fueron aproximadamente 14,5 millones de personas que votaron, el porcentaje de la participación electoral del gobierno o del partido del PSUV con sus aliados representó cerca del 30% de todo el padrón electoral. Y la representación de los opositores en conjunto, todos unidos, representó el 40% de la participación electoral. Es decir, que aproximadamente casi 7.700.000 personas votaron por los opositores y 5.600.000 votaron por el gobierno. Entonces, esta fue una elección que puede decirse que fue muy nutrida. Después, posteriormente, en las elecciones para presidenciales, la participación baja digamos, poblacional a 9,5 millones de personas que votaron aproximadamente. Eso representó casi alrededor de un 29% de todo el electorado de la parte del gobierno que votó por, por Maduro. Y el 15% de toda la participación electoral que votó por los candidatos opositores. Entonces ahí se ve claramente que en relación al año 2015, el año 2018, hubo una disminución tanto porcentual como de votos absolutos. La participación general en todo el año 2018 llegó al 46% de la participación electoral, es decir, de todo el padrón electoral. Aquí estamos, el padrón electoral es la cantidad de personas inscritas para votar. Entonces, es allí una diferencia sustancial que hubo en esa segunda elección. Pero luego, en las elecciones del 2020, las elecciones del año pasado, que prácticamente fue una elección nuevamente de la Asamblea Nacional, la participación se redujo aproximadamente a 6,5 millones de personas, que fueron las que votaron. Y en total, la participación porcentual fue del 31%, de los cuales el 21% fue para el gobierno y el 10% fue para todos los opositores. Quiere decir esto que si usted observa claramente a lo largo de los 6 años, se ve
que hay una disminución tanto porcentual como en volumen de gente que sale a votar, población que sale a votar, que evidencia que hay como una reticencia tanto de la parte opositora como tanto de la parte de los electores del gobierno que de alguna manera expresan su descontento no votando. Entonces, este es el escenario que se tiene para la parte de lo que se conoce como cifras electorales que deben de ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque se está notando claramente que el electorado venezolano que participaba de una manera masiva en las elecciones, incluso hasta en elecciones regionales, ha ido disminuyendo. Entonces, uno de los trabajos, el trabajo más importante que hay que realizar en este evento de elecciones, que fue programada para el 21 de noviembre y que a partir de hoy quedarían como 5 meses y 20 días para hacer lo que se conoce como las primarias, después que se gane, después que las primarias tengan su participación, vienen las postulaciones de los partidos a los que ganaron en las primarias y posteriormente viene pues lo que se conoce como la campaña electoral. Es decir, el tiempo que hay es un tiempo muy corto para este tipo de actividades que se van a realizar y el hecho de que es una mega elección, porque no es nada más, no solamente van a participar las elecciones de los 23 gobernadores, sino que también son los 335 alcaldes y los más de 2.700 para la parte de diputados a la Asamblea Legislativa y los consejos municipales. Entonces, es allí precisamente digamos, la parte sustantiva de lo que es el proceso electoral se avecina en estos 5 meses. Un proceso que tanto para los partidos y como las personas involucradas en la política que le interesa este tipo de actividades, viene un trabajo bastante intensivo. Porque una de las cosas que se nota en este momento es como un descontento de las bases con respecto a los partidos políticos. Y entonces es necesario que en esta fase haya que hacer un trabajo de tal manera de que la base participe en forma masiva para este tipo de contienda electoral que se torna básicamente interesante a partir de noviembre, 21 de noviembre. Entonces allí una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta. Por la parte opositora, esta dicotomía que existe entre lo que se llaman los opositores radicales que están totalmente en contra de que esas elecciones se intervengan esta parte de los opositores porque consideran que es como darle una carta blanca o como darle una patente de corso, según ellos, al gobierno y legitimarlos, pues, porque aquella situación que ellos venían planteando de que había una usurpación, entonces quedaría desvirtuado. Entonces allí la problemática que se genera con respecto a lo que el proceso electoral avecina para la parte de los venezolanos. Entonces la gran pregunta ¿es una conciliación lo que se busca con las elecciones o es una, digamos, confrontación no solamente entre los opositores, sino también en la parte interna del partido del PSUV y sus aliados? Porque una de las problemáticas que se presentan es el esquema de la base política, de la base partidista, que también quieren participar de manera masiva y consideran que muchos de estos líderes le ha llegado su momento para poder competir. Sobre todo lo que se llaman las nuevas generaciones. Pero no nos olvidemos que una de las cosas más importantes que se deben de tomar en cuenta en una elección es la calificación de una persona para ocupar un cargo de gobernador, un cargo de alcalde. ¿Estará esta persona calificada o ha cumplido con los requisitos, digamos, de historicidad, de trabajos hechos con anterioridad, de cargos ocupados con anterioridad, para poder tener una calificación positiva y poder aspirar a ser un candidato?
Entonces, esa es una de las interrogantes que se deben formular, porque una de las cosas que se deben hacer en nuestro país es que tiene que haber un liderazgo, ¿verdad? O tiene que haber gerentes, personas que conozcan, que sepan gerenciar en medio de una crisis económica, que a medida que pasa el tiempo, esta crisis se vislumbra como bastante problemática por el hecho de que vamos a salir de una pandemia y la economía debería de vigorizarse. Y es necesario, indudablemente, tener conocimiento, tener una capacidad de trabajo, buscar soluciones, un equipo consolidado. Y este es uno de los perfiles que se debe buscar en las personas que vayan a ocupar estos cargos. No es nada más exclusivamente la popularidad o el hecho de que tengan un conocimiento político, una gran, digamos, magnitud en la parte política, pero en la parte gerencial tenga una falla. Entonces, esas son cosas que en 5 meses hay que tratar de revisar. Entonces, es una confrontación, es una conciliación, es una búsqueda de soluciones para la gobernabilidad de nuestro país. Claro que es así. ¿Por qué? Porque la única forma en política a nivel mundial donde se puede consolidar, donde se puede buscar soluciones y alternabilidad en el poder es a través de las elecciones. Entonces, es difícil pensar que en una situación tan comprometedora como tiene nuestro país, que tiene toda una serie de problemáticas que se deben resolver, tenemos que conseguir una unidad entre todos los venezolanos, porque todos los venezolanos somos los que vamos a conseguir la solución de nuestro país, independientemente de la ideología o del campo de adversidades que tengamos. Entonces, es necesario buscar una conciliación, es necesario buscar entrar en una búsqueda de soluciones a la problemática que tenemos en nuestro país y que participen los otros países, pero como facilitadores para encontrar soluciones en nuestros digamos, confrontaciones de carácter político que tenemos. Porque no se puede pensar, porque una de las cosas que está sucediendo es que cada quien piensa que tiene la razón y cada quien piensa que es el bueno de la película. Entonces se dice, se habla del malo y se habla del bueno. Eso son una de las cosas que desde el punto de vista de la política hay que estudiarlas. Porque lo que hay que pensar es en lo geopolítico, cómo buscar una solución a un problema donde todos estamos imbuidos. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en virtud de la cifra de estos análisis que estoy haciendo con referencia a la cifra, es necesario visualizar lo que ha pasado en estos momentos, digamos, en estos últimos 6 meses en relación a las elecciones que han habido en América Latina. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, que fue una elección presidencial, una mega elección incluso se podría decir, porque también estaban involucradas algunas gobernaciones y asambleas y toda esa serie de cosas. Hubo una participación masiva del 88%, imagínense usted. Y en el caso de Ecuador, se puede decir que también hubo una participación masiva, alrededor de 82%, donde estaban involucradas también algunas elecciones de otro carácter. Entonces, y en el caso de Chile, una participación electoral que está un poquito por encima del 40%. Entonces, por el caso que allí hubo en cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente que se está planteando o hacia una nueva, digamos, constitución que se busca, donde prácticamente los partidos progresistas tienen casi que asegurada la mayoría. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque ya estamos para el 21 de noviembre, si hacemos un análisis de lo que está aconteciendo, digamos, con la pandemia, podríamos decir que estaríamos ya casi en el proceso de disminución de lo que se conoce como la pandemia. Porque haciendo un estudio en los últimos 2 meses, entre abril y mayo, en abril hubo una subida enorme con respecto al mes de marzo de alrededor del 60%
a nivel mundial de la propagación de contaminación, unos promedios móviles que yo estoy manejando y me daban un total de 60%. Pero entre abril y mayo ha tenido una disminución de alrededor del 20%. Quiere decir que la propagación de la pandemia del COVID-19 ha ido disminuyendo y se supone ya solamente quedan 4 países que manejan casi que alrededor de el 60% de los contagios, que son, estos países son la India, Brasil, Argentina y Colombia. Fíjense que hay 3 países que están en Sudamérica, ¿no? Aquí en la parte y que son vecinos de Venezuela, y entonces indudablemente hay una mutación bastante fuerte en esas, en la pandemia que viene de Brasil y que ha demostrado pues que es de carácter muy fuerte, donde en Brasil todavía el epicentro es fuerte. Se puede decir que es el segundo país que está con una contaminación y con una tasa de letalidad bastante alta. Entonces tenemos que, por eso es que en el caso de América del Norte hay una gran disminución, porque el 70% de las vacunas se desarrollaron o se hicieron en los Estados Unidos, y ahí fue donde se vacunó la población masivamente y ha bajado ostensiblemente. Colombia y Argentina tienen una contaminación hoy en día mayor en forma diaria que los Estados Unidos. Entonces ahí vemos que tenemos un problema que aquí se está trabajando muy bien, que es para poder contrarrestar eso, ya que la pandemia para el mes de noviembre se podría decir que debería estar en unos términos más disminuidos de lo que tenemos ahorita. Y entonces eso es muy importante para las elecciones que vamos a tener en el mes de noviembre, porque eso genera una confianza en el país por el problema de que el transporte se puede utilizar con mayor movilidad, y hay una serie de cosas que nos ayudarían, pues el problema emotivo a tener una mayor confianza para salir a votar. Entonces la idea es justamente que lleguemos a una concertación, que lleguemos a una búsqueda de soluciones para que en nuestro país podamos vislumbrar a partir del año 2022 una solución de la economía de nuestro país, que está golpeando enormemente a nuestra población. Muchas gracias y suscríbanse.